Dios, gracias por este tiempo juntos, gracias por la palabra, gracias que podemos estudiar tu palabra y especialmente esta mañana, Dios, necesitamos escuchar bien porque tu palabra siempre trae bendiciones si estamos listos a recibir con humildad, si somos enseñables. Y Dios, sé que algunos aquí pues no son creyentes y hay otros que sí, pero inmaduros en la fe y Dios, es que la palabra realmente nos ayuda a crecer, nos santifica, nos salva y ayúdame, Dios, decir la verdad y que no sería como mi opinión, pero sería la palabra de Dios hablando a través de mí. Úsame en esta mañana como tu mensajero. Si yo digo algo que no es adecuado, Dios, bórralo de las mentes de todos que están aquí. Pero si es algo que es útil para la edificación de los santos, Dios, toma esas palabras y tu palabra y úsalo para purificar tu cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, la semana pasada y estamos continuando en nuestra serie en 1 de Pedro y estamos en ese momento en versículos 13 a 16. Y la semana pasada hablamos solamente de versículo 13, pero voy a comenzar leyendo todos los versículos y después podemos continuar. Por tanto, versículo 13 del capítulo 1 de 1 de Pedro. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción, sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y como comenzamos a hablar la semana pasada, es la respuesta bíblica a la salvación detallada en versículos 1 a 12. Esa es como la salvación que tenemos como cristianos. Y en versículo 13 comienza la próxima sección que habla ¿qué es nuestra respuesta a esta salvación? Y hablamos que la respuesta es una vida de esperanza y es una vida de santidad. Y yo no voy a predicar mi sermón de la semana pasada, pero como un recordatorio, la primera respuesta cristiana es de nuestra gloriosa salvación. Es una vida que se define o que está marcado por una esperanza, versículo 13. Y eso no es una esperanza como, yo espero que yo reciba cualquier cosa para la Navidad. No, eso es como cuando la Biblia habla de la esperanza, realmente es sinónimo con la fe. Es decir, la fe es la idea de estoy confiando en el Señor en el presente. La esperanza es como la fe que tengo para Dios en el futuro para el futuro. Yo tengo fe que algo va a suceder en el futuro. Eso es como usa la palabra esperanza. Confiando que Él va a cumplir sus promesas y va a hacer lo que dice que iba a hacer. Y esta llamada a esperanza y fe en una gloria futuro es el tema del versículo 13. Y nota lo que dice, que esta esperanza no solamente debe ser un parte de nuestra vida, pero no, es el factor impulsor de nuestras vidas. Esta esperanza dice que debemos poner toda poner nuestra esperanza completamente en la gracia que es para venir y que va a estar revelado en la segunda venida de Jesucristo. Y esta gracia en donde ponemos nuestra esperanza es la alabanza, gloria y honor que vamos a recibir cuando nuestra
fe genuina, versículo 7 de capítulo 1. Eso es lo que esa es la gracia, alabanza, gloria y honor que vamos a recibir. Esta gracia es la herencia que vamos a recibir en la glorificación, que esa herencia es incorruptible, inmaculada y que no se marchitará y está reservada en los cielos para nosotros. Esto es la gracia. Pero ¿cómo vivimos esta vida de esperanza, expectativa? Lo hacemos, como hablamos la semana pasada, ciñendo nuestro entendimiento para la acción o preparando nuestro entendimiento para la acción. Eso significa que tenemos que estar alertas mentalmente. No podemos ser perezosos en nuestra manera de pensar. Como cristianos no dejamos nuestros cerebros en la puerta, en la entrada. Y hay muchas iglesias que eso es el caso. Debe poner algunos tienen como, cuando entran en sus hogares, dice que deja tus zapatos aquí afuera. Y hay muchas iglesias, supuestamente iglesias, que debe tener un señal sobre su puerta que dice, deja tu cerebro en la puerta, porque no vas a necesitar eso aquí en el servicio de hoy. Traiga tus sentimientos, busque una experiencia, pero tu mente, no, eso no importa. De hecho, si usas tu mente vas a descubrir que todo lo que estamos haciendo es una locura. Entonces, no, pero eso no es la llamada para un cristiano. No estamos buscando solamente experiencias ni sentimientos, pero glorificamos a Dios en usar nuestras mentes y buscando las cosas profundas de Dios, estudiando la sana doctrina, aplicándola a nuestras vidas. Y nosotros debemos vivir como los 5 vírgenes sabios en Mateo 25. Es la parábola de los 10 vírgenes en versículos 1 a 13 de Mateo 25. Y cuando el novio regresó, ¿qué pasó? Estaban listos, estaban preparados. Y eso es lo que dice versículos 6 y 7. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Eso es como debemos vivir como cristianos, alertas, preparados para la segunda venida de Cristo, siempre. Pero los 5 vírgenes necias no estaban listos. Y cuando él llegó, dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad les digo que no las conozco. Velen, o Belén, no sé. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Eso es como tenemos que vivir. Mateo 24, un capítulo antes, en versículos 44 y 46, dice: por eso también ustedes estén preparados, porque la hora que no piensen, a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Eso es como tenemos que vivir. Y tenemos esperanza estando alertas. Y mi pregunta es: ¿ustedes están viviendo así? ¿Alertas? Como si Dios pudiera volver en cualquier momento y eso sería un buen día para ti? ¿O estás tan mezclado en las cosas del mundo que estás como, no, mejor que regrese en un año, cuando yo cumplo todas las cosas que yo tengo que hacer? Hay muchos de ustedes que viven tu vida así. Esa es la pregunta. Pero también tenemos esperanza en ser sobrios en espíritu. Esto significa que no estamos intoxicados físicamente por alcohol. Eso es como un hecho, eso es una cosa entendida. Pero aún más es que no estamos encantados por los encantos de este mundo temporal.
no nos embriagamos con los afanes de este mundo, dinero, comodidad, placer, poder, fama, una carrera buena. Vivir para esas cosas terrenales les distraerá de la esperanza que es para venir. Y eso es muy fácil, caer y intoxicarnos, embriagarnos con las cosas de este mundo. ¿Y sabes cómo sabes si estás intoxicado con las cosas del mundo? ¿De qué hablan? Hay algunos de ustedes que la única cosa que hablan es del dinero. Es la única, ese es tu, pues si tengo una lista de cosas de que van a hablar: dinero, el temor de perder el dinero, el deseo de ganar el dinero. ¿Cómo podemos? Pues es que esa es la única cosa que maneja tu vida. Estás embriagado, estás intoxicado demasiado con las cosas de este mundo. O puede ser otra cosa, pero el dinero es fácil. Entonces, somos expatriados aquí. Eso es una y otra vez Pedro habla de sí. Estamos expatriados aquí, entonces no hacemos este mundo nuestro hogar. Pero si la primera respuesta es esperanza de nuestra salvación gloriosa, la segunda respuesta es una vida de santidad. Santidad. Y eso va a ser el mensaje de hoy. Eso es el punto de versículos 14 y 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y cuando dice como hijos obedientes, cuando dice como, eso no es un símile o una metáfora que está como esta manzana es roja, sea algo rojo. No, es que está diciendo, cuando dice como hijos obedientes, está diciendo siendo hijos obedientes. Siendo hijos obedientes, que ya somos hijos y somos cristianos de verdad. Cuando dice, oh hijos, estamos varias veces en 1 de Pedro, habla en términos de como familiares y está hablando de esa relación íntima que tenemos con el Señor. Y dice, por ejemplo, en versículo 2, Dios se llama nuestra Padre en versículo 2. Y en versículos 3 y 23 dice que hemos nacido de nuevo. Otra vez, como esa idea de que somos bebés en una familia. Somos recipientes de la herencia del Padre, en versículos 4 y 5. Y en versículo 17 dice que las lecturas invocaron Dios como Padre. Entonces, cuando él está diciendo hijos obedientes, está hablando con cristianos. En 2:2 dice que debemos ser como niños recién nacidos, deseando la leche pura de Dios para que por ella crezcamos. Somos hijos de Dios como cristianos, y como los hijos terrenales están mandados, honra y obedezcan tus papás o tus padres. Como hijos del Señor, es obvio que tenemos que obedecer Dios, nuestro Padre celestial. Y cuando dice obedientes, recuerda, eso es como algo entendido ya. Como hijos obedientes. ¿Qué significa eso? Si hay una categoría de un hijo desobediente, y yo no estoy hablando que alguien que peca de vez en cuando, pero si puedes estar descrito como un hijo desobediente, pues eso es una contradicción en términos, porque la Biblia, como hijos obedientes, y obediente significa alguien que escucha y sigue instrucciones. Alguien que escucha y sigue instrucciones. Y 1 Pedro 1:2 dice, somos elegidos para obediencia. Elegidos para obediencia.
Entonces en versículo 2 dice que éramos salvos para obediencia y ahora está diciendo, viendo que ya son hijos obedientes, este es lo que debes estar haciendo. Eso es lo que deben estar haciendo. Obediencia es lo que se caracteriza los niños o los hijos de Dios. Juan 14:15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Primero de Juan 2:3-4, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pues no, yo soy un cristiano carnal, yo vivo pues como quiero y pues la verdad yo no tengo una vida de santidad para nada, pero no, yo soy cristiano. Y Juan, yo no, Juan está diciendo, si tú dices que tú amas al Señor y no lo obedeces, mejor que te calles porque estás mintiendo y no te engañes. No eres un creyente si no obedeces. Pero y también en contraste con incrédulos, ¿qué dice Efesios 2:2? Efesios 2:2 está hablando de nuestras vidas antes de la salvación y dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un hijo desobediente es una descripción de un incrédulo. Santidad, en parte, en este pasaje, se define por lo que no se hace. No se hace. Mira la próxima parte de ese versículo. No se conformen, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Ya que ustedes son hijos obedientes, no hijos desobedientes, entonces no deben y no pueden seguir haciendo las cosas que antes hicieron como un incrédulo, cuando eran desobedientes. No puedes seguir haciendo la misma cosa que antes. Y esta sección en el ser santo comienza con una admonición negativa. Y la palabra conformarse significa formar según un patrón o molde, o estar guiado por un fin, ser moldeado por o moldear el comportamiento de uno. Es la idea que tenemos un molde aquí y estamos ahí entrando a ese molde y está formando algo allí. Y ese está diciendo que ese molde para un cristiano no puede ser el mundo. Ese molde que está determinando nuestro comportamiento en nuestra vida no puede ser el mundo, y no estoy diciendo el mundo como pues la planeta, pero la cosmovisión del que tiene el mundo. Romanos 12:2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es decir, tú tienes que cambiar cómo piensas. Pues la verdad, tú no puedes cambiar la manera que piensas si no hay intervención divina de Dios. Pero es que está diciendo, pues pero como cristianos sí podemos renovar nuestras mentes, llenando nuestras mentes de cosas de las escrituras, de Dios, y no de la basura del mundo. Y dice, si deseamos, piensa en esto, si tu deseo es conformarse al mundo, se convierten en un enemigo de Dios. Los que conformen al patrón del mundo son enemigos de Dios. Primero de Juan 2:15-16. Cuando alguien dice algo fuerte así, es mejor que yo no digo. Por eso yo no tengo problema en decir cosas muy fuertes a ustedes. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciendo, yo estoy repitiendo.
Pues yo no escribí eso. Pero primero de Juan 2, 15 a 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si ustedes, varios de ustedes, yo no sé quién, si ustedes están tratando de complacer o agradar al mundo y al mismo tiempo llegar al domingo y decir que no, pues yo quiero ser como ahí en la mitad, pues un pie en el mundo y un pie en el cielo, pues Dios te va a vomitar fuera de tu boca. Mejor que seas frío o caliente, porque ahí en el medio no existe. No existe. Entonces, eres enemigo de Dios porque amas el mundo, o eres amigo de Dios porque amas al Señor. R.C. Sproul dice, este no es inconformismo como los Amish. ¿Saben qué son los Amish? Donde todas las cosas en el mundo son malos. Fútbol, mal. Cumpleaños, mal. Navidad, mal. Gozo, mal. Placer, mal. Todo mal. Si es bueno y si te gusta, pues mejor que todos comemos arroz seco, no con sal ni nada, porque si disfruto debe ser del diablo. Y hay algunos que viven así. Oh, yo casi disfruté esa cosa, necesito arrepentirme. Pero ¿sabes qué? Primero Timoteo, ese es legalismo y pierde el punto completamente. 1 Timoteo 4, 1 a 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esos falsos maestros, esos doctrinas de demonios, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Y muchas veces falsos maestros se caracterizan con una actitud que todo es mal y necesitamos privarnos de todo. Privarnos de cualquier cosa buena. Pero donde fallan los falsos maestros, las sectas y las legalistas, es que ellos principalmente, escúchame bien, ellos ven que el problema está fuera de ellos en el mundo. Yo necesito protegerme del mundo porque el mundo es mal y yo soy más o menos bueno. Pero la Biblia dice exactamente lo opuesto. Tú eres el problema. Por eso los monjes se aislaron del mundo y tuvieron problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque el problema no es el mundo en sí. El problema eres tú y que amas el mundo. Es tu corazón feo que necesita estar cambiado. Y aislarte, no, yo no puedo tener televisor porque en televisor, pues mira la basura que entra. Pues sí, hay mucha basura que entra por el televisor. Pero el televisor no es el problema. El problema es que yo tengo un corazón pecaminoso que le encanta la basura que produce. Entonces, eso es el problema. Y cuando dice que no conformes, no está hablando que no puedes gustar nada del mundo. Está diciendo, esa es una inconformidad ética. Es decir, ellos no deben conformarse a las lujurias, a los deseos pecaminosos del mundo. No tenemos que tener sillas como de piedra para que cuando estemos aquí escuchando somos miserables todos. No somos más santos por eso.
Y dice, los deseos que antes tenían. Eso es lo que dice, ¿no? Es que no se conforman a los deseos que antes tenían. Pero ¿qué deseos? Y ese deseo se refiere no solamente a deseos sexuales, pues claro, pero todo el tipo de autocomplacencia y antojos. Esos son impulsos malignos. Y realmente está hablando de los instintos que tenemos como incrédulos. Los instintos de un incrédulo. Y Pedro nos da un ejemplo, o nos da ejemplos, lo que caracterizaba la vida anterior, los tipos de impiedad que debemos abandonar como cristianos. En capítulo 2, versículo 1, Pedro dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño y hipocresías y envidias y toda difamación. Esos son algunos ejemplos. En versículo 4, o capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Me encanta ese versículo. En 2 años, cuando llegamos en ese versículo, voy a estar muy animado a predicar ese versículo, pero ahora no. Habiendo andado, y él va a dar algunos ejemplos de los deseos anteriores, en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y Pablo también en sus cartas nos da varias veces listas de los deseos de antes. 1 Corintios 6, 9 a 10. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Porque esos están manejados por los deseos de la vida anterior. Gálatas 5. 19 a 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tú lees esta lista de hechos de la carne, obras de la carne, de los deseos de la carne, y te encajas súper bien en esta lista, pues la Biblia habla claramente, no heredarán el reino de Dios, porque tú eres un incrédulo. Tú no eres un hijo obediente. Y como mencioné en el primer sermón, es como pie página, que yo no creo que los expatriados en 1 de Pedro se refiere específicamente a los judíos, pero más que cualquier cristiano en un mundo, siendo extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Pedro nos da varias descripciones en 1 de Pedro de su audiencia, que realmente él nunca lo haría o nunca usaría para referirse a un judío. Por ejemplo, aquí está hablando los deseos que antes tenían en su ignorancia. Pues en ignorancia nunca estaría una descripción de los judíos, porque ellos no tenían ignorancia. En versículo 18, él dice que los padres de su audiencia eran salvos de su vana manera de vivir heredada de sus padres. Pues esa vana manera de vivir heredada de sus padres, pues claro, eso no puede referir a sus judíos, sus padres judíos, porque eso nunca es como describe el pueblo de Dios. Y en describir los pecados que acaba de mencionar en capítulo 4, 3 y 4, que ellos agradan a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Eso está diciendo que eso es como ustedes vivieron como gentiles. Pero sí, claro, el pueblo de Dios fue rebelioso o rebelde, pero
no es como, no va a describir su pueblo así, como eso es tu pasado y ahora son diferentes, porque el pueblo de Dios realmente nunca se refiere así, con ignorancia, la vana manera, heredad de sus padres. Entonces, pie página, pero por eso yo creo que expatriados no está hablando de los judíos expatriados en todo el mundo. Pero regresando al texto, esos deseos, nota que se describen como antes, los deseos que antes tenían, que significa que ya no deben ser o estar, yo no sé cuál, nuestros deseos. No deben ser nuestros deseos. Está implicado que en esta palabra que ya no es el caso, que ya no es el caso. Los deseos que antes tenían, ¿qué significa? Que ya no son, que ya no tengo. Efesios 4, 22 dice que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Nota, la anterior manera de vivir. Y como mi linda esposa explicó ayer, es que Efesios está hablando de que, mira, 4 a 6 es como debemos vivir según la salvación y a la luz de nuestra salvación. Y eso está en capítulo 4, diciendo que, ok, capítulos 1 y 3, eso es tu identidad en Cristo. Capítulo 4 en adelante, pues eso es como debes vivir. La anterior manera de vivir, ya no. Primero Timoteo 1:13. Y Pablo en ese momento está hablando de su conversión y dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y piensa en eso también, porque vamos a hablar de la palabra ignorancia en un momento. Pablo dice, yo hice todas esas cosas en mi ignorancia. Y 1 Corintios 6:11, que ya acabamos de leer, versículos 9 y 10, es el lista de cosas que no van a heredar el reino de Dios. Pero me encanta ese versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El punto es, ya no están practicando esas cosas. Entonces, esa tontería que tienen, pues por lo menos en los Estados Unidos, no sé si es aquí, que yo soy un cristiano homosexual. Pues, ¿qué? ¿Qué es esa basura? ¿Yo soy un homosexual cristiano? No, es que ya eran ustedes. Ya no. Es como decir que no, yo soy como ladrón cristiano. No, yo soy cristiano, pero yo soy mentiroso cristiano. Es como, eso no tiene, yo soy un fornicador cristiano. ¿Quién soy yo? Y eso es como, no, ya eran esas cosas. Ya eran, ya no. Y esa es la razón que Santi y yo siempre estamos diciendo, miren a sus vidas y a ver si ha sido un antes y después. En los deseos que antes tenían. Eso significa que si tu vida actual, o debemos revisar la vida actual y los deseos y preguntarnos, ¿qué me caracteriza? ¿Qué me caracteriza? Y escúcheme bien, yo no estoy diciendo que un cristiano nunca va a luchar contra los deseos carnales. Pero, ¿qué es la dirección y qué es la persecución de su vida? ¿Persecución? ¿La pursuit? ¿Sí? ¿Qué persigue en tu vida? ¿Han cambiado tus deseos en general? Hoy en los bautismos vamos a escuchar que en cada uno de ellos, que aunque todavía luchan con el pecado, hay un
cambio tremendo en que antes yo era así y después yo me di cuenta que la verdad, pues mis deseos han cambiado. Pues no completamente. Romanos 7 dice que vamos a seguir luchando contra la carne, pero eso no es una excusa. Algunos de ustedes usan eso como excusa. No, pero siempre vamos a luchar con nuestro pecado. Es decir, yo no estoy luchando para nada, pero me siento mejor porque yo puedo decir que no, es una lucha. No, para algunos de ustedes no es una lucha, es una excusa para justificar tu pecado. Pero realmente han cambiado tus deseos, tus pasiones, la dirección de tu vida, no externamente, internamente. Y refiriendo a la vida antes de la salvación, nota que se llama tiempos de ignorancia. Y versículo 18 se llama la vana manera de vivir. Ignorancia o la vana manera de vivir. Ignorancia significa una falta de conocimiento o entendimiento. Tú no entiendes las maneras de Dios cuando están en una época de antes. No entienden la Biblia, no entienden cosas espirituales, no entienden el Evangelio. En el Nuevo Testamento, el término está usado como ignorancia de Dios, que no es solamente un problema intelectual, es un problema moral. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural es un incrédulo. Porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Y muchos de ustedes están allí. Pues recuerdo un momento cuando yo estaba leyendo la Biblia y no entendí nada que dijo. Estaba leyendo porque me dijeron que necesitaba leer, pero yo no entendí nada. Y algunos de ustedes que actualmente están así en esa posición. Estoy leyendo la Biblia todos los días y yo no tengo ni idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Probablemente porque son incrédulos. Porque una cosa es que somos ciegos y cuando nos salva el Señor, pues abre nuestros ojos y podemos por la primera vez entender lo que dice la Biblia acerca de cosas espirituales. Pero nota bien, la ignorancia no es una excusa para tu pecado y no te hace una víctima. He escuchado muchas veces, no, pues no es pecado porque yo no sabía. Falso. Una vez una compañera de trabajo me dijo, sí, pues estoy acostando con mi novio, pero pues no está molestando mi conciencia. Y yo respondí, y Jonás durmió muy bien en ese barco huyendo del Señor. Él tenía un paz. Todos están allí temiendo su vida y él como, pues yo estoy durmiendo bien en mi rebelión. Entonces él está huyendo del Señor, claramente pecando, y él tenía paz. Entonces si tú tienes un paz, pues a mí no me importa, eso no significa nada. Puedes estar completamente pecando y tener paz. 1 Corintios 4, 3 y 4. En cuanto a mí, yo siempre recuerdo ese versículo de Pablo en 1 Corintios 4, 3 a 4. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque yo no estoy consciente de nada en contra de mí. Está como, pues yo creo que yo no tengo nada en contra mía. Pero nota lo que dice, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Yo soy ignorante, yo no sabía que eso fue fornicación. Pues no importa, estás culpable. Eso no es una excusa para tu pecado. Y 1 Timoteo 1:13 que acabamos de leer, dice, antes yo era blasfemo, y él dice, yo lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero nota que todavía era blasfemo, perseguidor y agresor. No dice que no era de esas cosas porque estaba actuando en su ignorancia. No, estaba pecando en su ignorancia. Y Romanos 10:3 dice, pues desconociendo la justicia de Dios, su ignorancia, y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Es decir,
ellos estaban actuando en su ignorancia, y en su ignorancia estaban reemplazando el Señor verdadero con un falso. Entonces, si tú quieres decir que no, fue ignorancia, no sabía, que no era tan malo, no, es que pues todos los incrédulos están actuando en ignorancia, y eso es porque van a estar condenados. Y es importante también porque ignorancia implica una falta de entendimiento. Es importante aclarar que nadie va a ir al infierno para una falta de entendimiento. Un falta de conocimiento porque no entienden suficientemente. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios, Romanos 1:18, ese es un versículo clave, especialmente para el evangelismo y apologéticas. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que no se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Bíblicamente, la gente son ignorantes porque no quieren saber la verdad. Ellos suprimen o restringen la verdad porque aman sus pecados. Un ateo famoso una vez dijo, yo rechazo Dios y la Biblia porque yo quiero acostarme con quien quiera. Pues, por lo menos es honesto. Y los que siguen Freud y alguien dice que no, religión es el opiato del pueblo. Opio. Es el opio, pues yo no estoy en mis notas en ese momento. Es que ese es el opio del pueblo. ¿Y sabes qué mi respuesta es para Freud? Y tu falta de fe es un opio para ellos que quieren seguir en su pecado. Pues eso no es diferente. Es muy a tu ventaja que no hay Dios, porque puedes seguir en tu pecado como quieres. Además, cuando estamos hablando de tiempos de ignorancia, la Biblia usa pues palabras que mata la idea que somos víctimas inocentes porque no sabíamos. Efesios 4:17-19 dice, no anden así como anden también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Otra vez, son ignorantes porque han endurecido sus propios corazones. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. También hay una llamada para el incrédulo reconocer la necedad de su antes. No es solamente malvado vivir en tu antes, pero es necio. Y necesitamos reconocerlos, ustedes aquí que son incrédulos, necesitan reconocer que esta vida de antes, de los deseos de la carne, no está ganándote nada de gozo y la vida que está prometiendo esas cosas. La vida, esas idólatras, esos pecados prometen algo. No, vas a tener una vida mejor, de placer y eso. Y no está entregando lo que está prometiendo. Romanos 6:18-21. Está hablando de cuando éramos esclavos de impureza y la iniquidad. Dice, ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Mira, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es la muerte. Pues no están entregando lo que están prometiendo. Y el hecho que Pedro dice, o tenga mandarnos, que no conformemos más a esos lujurias o esos deseos, indica que solamente porque somos cristianos,
que nunca vayamos a luchar con los deseos de la carne. No, pero si está mandándonos, no se conformen, está implicando que como cristianos tenemos el poder de no pecar, de conquistar estos deseos. Podemos resistirlos. En versículo 15 dice el parte positivo, dice, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Sino, un contraste lo que acaba de decir. Ese es el parte positivo del mandato. Así como es según la santidad de Dios, aquel quien es santo. ¿Qué significa santo? No solamente santo como moralmente, sí, claro, significa eso, pero también dice separado, moralmente diferente, excelente. Dios es santo. Y nota, algunos quieren decir Dios es amor y por eso Dios es amor, Él va a tolerar mi pecado y yo puedo seguir haciendo esas cosas. Sí, Dios es amor, pero su amor es santo. Y el único atributo que está repetido 3 veces en secuencia es la santidad de Dios. No hay un versículo que dice Dios es amor, amor, amor. Dios es gracia, gracia, gracia. Pero varias veces que dice Dios es santo, santo, santo. No es decir que es más santo que amoroso, porque eso es una herejía, que Dios está dividido en partes. No, su amor es completamente santo. Y su santidad es completamente amoroso. Dice que los llamó. Pues claro, está hablando cristianos, elegidos para recibir un beneficio. Ese es el llamado eficaz. Yo no tengo tiempo de hablar de eso. Dice, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Sean ustedes santos. Y esto realmente en versículo 13 hay un verbo principal, pon tu esperanza. Y en versículos 14 a 16 hay un verbo principal, sean santos. Esa admonición está en el positivo y podemos decir un poco del aspecto positivo en evaluar el negativo. Si el opuesto de ser santo es ser conformado a los deseos que antes tenían, entonces la santidad se caracteriza por nuevos deseos. Por nuevos deseos. También el otro referente es aquel quien es santo. El punto aquí es que nosotros como cristianos debemos reflejar o ser una reflexión o un reflejo de alguien, de Él que nos llamó. El que lo apartó, lo llamó a ser apartado. Capítulo 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Oh, yo lo hice correcto la primera vez. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. 2:11. Que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la alma. 2 Corintios 7:1. Teniendo esas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 1 Tesalonicenses 4:7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Dios nos llamó a ser santos. Él no nos llamó para quedarnos igual que antes. Y dice, sean ustedes santos en toda su manera de vivir, es decir, en tu conducta, tu comportamiento, tu manera de vivir. Toda, cuando dice, sean santos en toda su manera de vivir. Eso significa que no cambiamos ciertas partes de mi vida y guardamos pecados en cualquier armario de nuestro corazón, en cualquier esquina no, pues cuando me salvó, quitó esa cosa, quitó la fornicación, quitó las mentiras, quitó eso, pero ¿esa pornografía? No, pues
pues si las cosas son muy mal, pues prefiero tener la opción. O, no, pues yo no soy borracho, pero mira, yo voy a guardar una botella al lado para que el día que de pronto necesita. No, dice, en todas las maneras de vivir tenemos que ser santos. Todo aspecto de nuestro comportamiento está afectado por mi salvación. Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros deseos, cómo jugamos fútbol, cómo servimos en la iglesia, cómo tratamos nuestra esposa o esposo, cómo criamos nuestros hijos. Por eso no tiene sentido como, no, yo estoy creciendo mucho en mi fe, pero mi matrimonio está completamente mal. ¿Cómo así? Esa es una vida dividida, como no, yo tengo mi vida secular, yo tengo mi vida espiritual. No, está todo conectado. Y nota lo que dice en versículo 16. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Porque yo soy santo. ¿Por qué deben ser santos? Pero mira, porque este no es un mandato nuevo. Eso no es un mandato nuevo. Eso es un mandato que ha estado ahí desde el principio. Y lo que está citando aquí, en este versículo, es Levítico, el libro de Levítico. Varias veces. Levítico 19:2. Levítico 20, creo que es versículo 7, creo. Pero Levítico 11, 44 y 45 dice el siguiente. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen pues con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy el Señor, que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios. Serán pues santos, porque yo soy santo. Y ahora voy a ayudarles bastante en tu lectura de la Biblia, porque la gente dice es que yo voy a leer la Biblia este año. Y Génesis, uy, súper chévere. Éxodo, pues la primera parte es súper chévere, pero la segunda parte, pues la ley es difícil. Levítico, no entiendo el punto de Levítico. Mejor que el Nuevo Testamento. Voy a leer todo el Nuevo Testamento este año. Pero mira, Levítico es muy importante. Éxodo termina. Los últimos versículos de Éxodo leen así. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. ¡Pum! El fin de Éxodo. Y aquí es Levítico. Y pues necesitamos entender el propósito de Levítico, porque es importante en entender por qué está diciendo 3 veces en ese libro, sea santo porque soy santo. Porque Levítico, el propósito es cuando el tabernáculo estaba construido y la nube desciende en el pueblo o en el medio del pueblo. Levítico está diciendo, si ustedes quieren ser un pueblo con un Dios santo habitando entre de ustedes, ustedes tienen que actuar así para tener ese Dios en tu presencia. ¿Cómo deben vivir? ¿Cómo deben adorar como el pueblo escogido de Dios en respuesta a su santidad? Ese es el punto de Levítico. Para que Él pueda habitar dentro de ellos y para que atraigan el mundo a Él. El tema de Levítico es la santidad. Sean santos porque yo soy santo es el versículo clave del libro. Y cómo importante o cuán importancia tiene la santidad a Dios. Pues eso, ya había preparado ese sermón y esta mañana me desperté, estaba pensando en que Dios realmente le importa de la santidad. Y yo pensé en varios ejemplos de personas que violaron esa santidad. Y Dios toma muy en serio pues violaciones de sus mandamientos acerca de la santidad. Nadab y Abiú,
Nadab y Abiú. Estamos en Levítico. Dios está diciendo, los primeros 7 capítulos, eso es como los sacerdotes tienen que ser si van a complacer o agradar a un Dios santo. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Y versículo 3 nos dice por qué. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo, como santo seré tratado por los que se acerquen a mí. Usa, en 1 de Crónicas, tocó el arca cuando Dios dijo que solo los levitas podrían llevarlo. ¿Y qué están haciendo? No, vamos a poner el arca en ese cochecito y vamos a llevarlo en una manera no como Dios ha dicho. Y Usa, el animal se cae o está al punto de caer y el arca comienza a caerse. ¿Y qué dice Usa? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano para sostener el arca. Va a caer y voy a ayudarla, voy a protegerla. ¿Y qué pasa? Lo toca y se muere. Y David se enojó. Y nosotros también. Eso es tenaz, está tratando de proteger el arca. ¿Y qué es el punto de Dios? Y tú crees que tu mano sucia de pecado es más santo que la tierra. Yo prefiero que el arca toque la tierra que tu mano desobediente. Dios es santo y no aguanta nuestro pecado. Ananías y Zafira, el Nuevo Testamento. En la iglesia primitiva, Dios los mató para mostrar que Él no aguanta pecado en su pueblo. Y dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que supieron. ¿Por qué? Porque temieron. Porque ellos dijeron cuenta que, de pronto no podemos jugar con ese Dios santo. Y creció la iglesia. Porque un Dios que no es santo y que aguanta el pecado no es digno de adoración. Pero un Dios que trata severamente con el pecado, eso es un Dios santo que es digno de alabar. ¿Eso significa que Dios les va a matar si no son suficientes santos, o si traen su adoración inútil a la iglesia, o si tocan el púlpito, o que si mienten en la iglesia? No, gracias a Dios. Pero el punto de esas historias es para mostrarles que Dios le importa mucho de su santidad. Y Él no está jugando cuando dice, sea santo como soy santo. Su santidad y la santidad de su pueblo es algo muy serio. Es muy serio. Una y otra vez, la Biblia nos da ejemplos que ser salvo debe cambiar nuestras vidas. Y yo no voy a leer todos, pero si quieren escribir, Efesios 1:4. Todos esos versículos dicen básicamente lo mismo. Si eres creyente, eso debe resultar en cambios de tu vida. Efesios 1:4. Colosenses 1:10. Colosenses 1:22. Segundo Timoteo 2:19. Primera Tesalonicenses 2:12. Y cada uno de esos está diciendo más o menos lo mismo. Que anden como es digno de un cristiano, que es digno de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay una manera de vivir digno de ser un creyente. Tito 2:11-14. Y Romanos 6:1-6 nos ayuda supremamente. ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso es una tontería. No podemos seguir pecando como antes. Versículo 6. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado.
En la iglesia primitiva, un autor, Justin Martyr, escribió un libro, Apología al Emperador, y estaba defendiendo la fe cristiana. Hablando que eso es teológicamente, pero también él hizo argumentos morales. Pero también él apeló a César y dijo, mira, si ustedes quieren ver que la cristianidad es una cosa tremenda, pues observa la gente, cómo viven. No rompen la ley, son sumisos, son santos, son piedosos, y está refiriendo a las vidas de pureza del pueblo de Dios. Y si yo quería escribir el mismo libro a Petro, explicando cómo, no, debe ser cristiano, sí, aquí hay argumentos, pero no, la verdad queremos mostrarte que tú debes convertirse, porque mira la vida de los santos, mira las vidas de ellos que asisten a IBCC, son ejemplares. Mi pregunta es que, si yo quería escribir ese libro a él, ¿podría decir eso de los cristianos de Colombia? ¿O de IBCC? Mira cómo viven. ¿Por qué querías perseguirnos? ¿Por qué querían perseguirnos? Mira cómo vivimos, estamos mejorando todo. Todo que tocamos está redimido en un sentido. Él puede decir, ¿yo podría escribirlo acerca de nosotros? Pues yo no estoy diciendo que no, pero eso es algo a pensar. Y para concluir, Dios, quien es perfecto y santo y puro, mandó su Hijo, que es perfecto, puro y sin pecado, para morir para nosotros, para que un Espíritu Santo perfecto, puro, puede aplicar esa salvación a su pueblo, para que pueda producir un pueblo que es perfecto, puro y santo. Ese es el punto. Eso es el punto. Oremos.